En la semana hemos estudiado, bueno, lo que va de trimestre, acerca del sufrimiento y el dolor, de lo que son las pruebas de los crisoles. Y ayer, en el día martes, habló sobre la tentación de Jesús. Y a pesar que ya hemos hablado de este tema, pensé que era bueno y era positivo poder tratar de profundizar un poquito en qué nos dice la Biblia desde el punto de vista de los versículos de Mateo, y también lo que nos dice el deseado de toda la gente, con algunos pensamientos, ¿cierto? Y otras ideas que podemos ir profundizando en esta hora acerca del contexto en general de las tentaciones de Jesús. Y nos vamos a tener un poquito en la primera tentación, y que eso nos lleve también a pensar que las tentaciones que sufrió Jesús también las vamos viviendo nosotros, ¿ya? Así que vamos a compartir acá, a ver si podemos. Acá estamos, un PowerPoint para ir compartiendo algunas ideas. Vamos a esperar que esté bien conectadito. Por favor, cualquier idea que quieran manifestar, ¿cierto? Cualquier comentario lo pueden ir poniendo en YouTube y vamos a ir leyendo, ¿cierto? Como acá nuestra hermana y amiga María Verónica Araya dice: saludos hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Qué podemos decir? ¿Cierto? Hay muchos que dicen que en realidad Cristo no tenía la posibilidad de caer. Ya hay mucho que estudiar. Por supuesto, hay cosas que no logramos comprender bien. Y por más que podamos discutir o con gente que sea experta desde el punto de vista teológico y estudiar incluso los originales, es difícil comprender el tema en su totalidad. Pero veamos qué nos dice el deseo de toda la gente, y podemos dar también algún par de ideas que sí, al parecer, están claras en la Biblia y que nos muestran que claramente el Señor Jesús se arriesgó en la posibilidad cierta de que estaba en su decisión el ser fiel, como también la posibilidad cierta de caer, y que era tremendo porque se hubiese perdido, imagínense lo tremendo que era, o sea, era una posibilidad real. Dice: muchos sostienen que era imposible para Cristo ser vencido por la tentación. En tal caso, no podría haberse hallado en la posición de Adán. El segundo Adán, ¿cierto? Tenía que estar en una condición similar, aunque estuvo en desventaja. No podría haber obtenido la victoria que Adán dejó de ganar. Si en algún sentido tuviésemos que soportar nosotros un conflicto más duro que el que Cristo tuvo que soportar, Él no podría socorrernos. Tremendo, ¿cierto? No sé si lo habían leído, o si lo habían leído, si le habían puesto atención. ¿Por qué el ejemplo? Porque sufrió en todo y en una manera mucho más grande que nosotros. Pero nuestro Salvador tomó la humanidad con todo su pasivo, se vistió de la naturaleza humana con la posibilidad de ceder a la tentación. No tenemos que soportar nada que Él no haya soportado. Yo creo que la cita es totalmente categórica y deja fuera, ¿cierto?, los argumentos, por lo menos, ¿cierto?, de quienes comparten nuestra fe y nuestra creencia, ¿cierto?, en estos escritos proféticos, de que sí estaba la posibilidad. ¿Qué nos dice la Biblia? Mateo 4, del 1 al 4, dice: en la semana estaba con los versículos de Lucas, vamos, que están las tentaciones, la segunda y la tercera al revés con Mateo, no sabemos por qué, o por lo menos yo no lo sé por qué. Vamos a leer entonces qué nos dice Mateo 4, del 1 al 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Es tremendo ese versículo, no sé si lo han analizado. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Oh, tremendo, ¿cierto? Estamos hablando de Jesús en su humanidad como hombre. Tenía que hacer, ¿cierto?, este ayuno, y 40 días y 40 noches. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra.
Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Vamos a ir leyendo varias cositas, ¿cierto? Y vamos a ir conversando de algunas ideas. Bueno, ya hicimos la oración, pero también mencionamos otros pedidos que llegaron ahora. El hermano Jairo Godoy, ¿cierto? Pide por Ruth María, su hermana menor que está hospitalizada, para que la tengamos también en cuenta en nuestras oraciones. Ruth María, hermana, ¿cierto?, de nuestro hermano Jairo. El hermano Pedro Berríos pide también dar las buenas noches, pide por su hija mayor Jenny, para que Dios le ayude a encontrar la casa que busca para comprarla. Gracias. Saben que eso es lo que pide el hermano Pedro, lo que hay que hacer. Uno tiene que conversar con Dios y exponerle a Él todos los problemas. A veces son problemas que pueden ser muy grandes o a veces muy chicos, pero para Dios el problema no está en la dimensión del problema, sino que a veces no confiamos en Él. El otro día me pasó que justamente tenía que tomarme un examen y andaba con mucho dolor en el pie para caminar. Y yo pensaba que al lugar que me iba a tomar el examen tenía estacionamiento, y no tenía. Y yo cuando tengo que buscar estacionamiento nunca encuentro. A diferencia, ¿cierto?, de otras personas, ¿cierto?, que van y siempre saben y encuentran. Yo cuando tengo que encontrar no encuentro. Y donde estaba el edificio ahí, yo sé que no hay estacionamiento. Y como no tenía estacionamiento y vi que la opción más cerca estaba en realidad muy lejos y me dolía mucho caminar, yo oré al tiro en voz alta, porque dije, Señor, me tiene que dar un estacionamiento cerca. Lo necesito, por favor. Yo sé que es voluntad, pero lo necesito, por favor. Les prometo que estaba terminando de hacer esa oración cortita y salió un auto y me dejó el espacio justo en el lugar que estaba. Y sencillamente tuve que cruzar la calle. Así que, como pide el hermano, hay que presentarle todo. Por Jennifer necesito una casa, pedí que el Señor le dé la casa apropiada, ¿cierto? Y que sea, por supuesto, también usada para gloria y honra al Señor. También ese hogar que, por supuesto, esa es la idea y eso es lo que el Señor quiere. Tamara dice, buenas noches hermanos, doy gracias a Dios por su inmensa misericordia, que a veces no notamos, pido oración por mi papá, Dios haga su voluntad en su vida y lo fortalezca. Muy bien. Diego Silva pide la oración, ¿cierto? Lo saludamos, Dieguito, un abrazo por mi tía Anita que sufrió una caída, la hermana Anita, para que se recupere pronto, esperando resultados de los exámenes. Bien, volvemos al tema. Hicimos ese paréntesis para retomar, ¿cierto?, los pedidos que estaban pendientes. El contexto, estamos en las tentaciones. Cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, fue llevado por el Espíritu de Dios. Él no invitó a la tentación. Fue al desierto para estar solo, para contemplar su misión y su obra. Por el ayuno y la oración debía fortalecerse para andar en la senda manchada de sangre que iba a recorrer. Pero Satanás sabía que el Salvador había ido al desierto y pensó que esa era la mejor ocasión para atacarle. Hay algo interesante que uno lo ve repetidamente en la Biblia, que es que cuando Dios da una misión a una persona, contrario a lo que uno a veces quiere, que es salir corriendo, hacer cosas, moverse, no, el Señor dice, calma. Primero, para hacer una gran obra, tienes que estar tranquilo, tienes que estar en un lugar en el que te puedas comunicar conmigo. Eso lo vemos que lo hizo muchas veces, y esta no fue la excepción, y Jesús lo tenía claro. Los discípulos, antes de ir a predicar a todo el mundo, le dijo, no, a Jerusalén, estén juntos, oren, conságrense, y después. Y eso es lo que muchas veces nos falta. Queremos tal vez llevar a cabo una misión sin pasar por el desierto en el cual Jesús ayunó y oró. Tiene que fortalecerse su misión pasando tiempo con Dios.
Y si lo llevamos a la vida diaria, es como el otro día lo mencionábamos, ¿cierto? Con la clase de escuela sabática, dice que uno peca de presunción porque uno cree que va a triunfar sin pasar tiempo con Dios. Y ese es un error tremendo. Entonces, para toda obra grande que el Señor te pida, primero hay que pasar tiempo a solas con Dios. Tiempo de ayuno y oración, idealmente como lo hizo el Señor. Satanás conocía muy bien la posición que Cristo había ocupado en el cielo como amado del Padre. El hecho de que el Hijo de Dios viniese a esta tierra como hombre le llenaba de asombro y aprensión. No podía sondear el misterio de este gran sacrificio. Su alma egoísta no podía comprender tal amor por la familia engañada. La gloria y la paz del cielo y el gozo de la comunión con Dios eran débilmente comprendidos por los hombres, pero eran bien conocidos para Lucifer, el querubín que el cubridor. Vemos los espíritus tan contrarios, el espíritu de Dios de amor, de servir, de venir a sacrificarse por la familia humana, algo que Lucifer, el diablo, en realidad no lo comprendía. Él quería ascender, quería estar en la posición de Dios, quería estar en la posición de Jesús. Y Jesús, sin embargo, quería estar en una posición inferior. ¿Para qué? Para poder salvarnos. Y esto también, de este párrafo, podemos sacar la enseñanza que cuando usted quiera o vea que alguien quiere subir de posición, quiere estar más allá, quiere ascender en las cosas terrenales, dice, no, el Espíritu de Dios. Increíblemente, cuando Dios quiere que alguien esté en una posición, Él lo lleva. Podemos ver lo que pasó con José, podemos ver lo que pasó con Daniel y otros ejemplos más. Desde su infancia en Belén, Jesús, ¿cierto?, fue continuamente asaltado por el maligno. La imagen de Dios se manifestaba en Cristo y en los concilios de Satanás había resuelto vencerle. Ningún ser humano había venido al mundo y escapado del poder del engañador. Las fuerzas de la Confederación del Mal asediaban su centro para entablar guerras con él y si era posible prevalecer contra él. Y es más, no solo desde niño, sino que dice la siguiente cita, dice que en la ocasión del bautismo del Salvador, Satanás estaba entre los testigos y vio la gloria del Padre que descansaba sobre su Hijo. Oyó la voz de Jehová atestiguar la divinidad de Jesús. Y ojo, que esto fue lo que quiso ocupar en su contra en la primera tentación, hacerlo dudar de su divinidad y que era hijo de Dios. El Padre mismo habló. Antes se había comunicado con la humanidad por medio de Cristo. ¿Cuándo? Bueno, Jesús, entendemos, ¿cierto?, que no se llamaba o no se le daba el nombre de Jesús, pero era el encargado de la deidad, de la divinidad, de comunicarse con la humanidad. Él se comunicó con Adán y Eva, él fue el que fue a hablar con Abraham, él fue el que habló con Moisés desde la zarza, ¿cierto? Y si ustedes se fijan, él le dice, yo soy, ¿cierto? Yo soy el que soy, yo soy Jehová, ¿cierto? Pero era claro que el que se comunicaba de la deidad con el mundo era Jesús, con Josué también, ¿cierto? Y varios casos más, pero en esta ocasión el Padre habló. Entonces, Satanás había esperado que el aborrecimiento que Dios siente hacia el mal produjera una eterna separación entre el cielo y la tierra, pero ahora era evidente que la relación entre Dios y el hombre había sido restaurada. Satanás vio que debía vencer o ser vencido. Los resultados del conflicto significaban demasiado para ser confiados sus ángeles confederados. Debía dirigir personalmente la guerra. Todas las energías de la apostasía se unieron contra el Hijo de Dios. Cristo fue hecho el blanco de toda arma del infierno. Y por eso Cristo resistió mucho más de lo que nosotros. Y por eso es nuestro ejemplo. ¿Estamos entendiendo un poco más el contexto? Tremendo, ¿cierto? Tremendo. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. De esta idea, ¿qué podemos aprender? Que para ser victorioso en una tentación, debemos dejar que el Espíritu Santo escoja el lugar del campo de batalla para la tentación. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente nosotros a veces, ¿cierto?, decimos que queremos evadir la tentación, pero vamos a ser tentados. Jesús iba a ser tentado, pero dejó que el Espíritu escogiera el lugar.
Si usted o yo escogemos el lugar para ser tentados, vamos a caer, ¿cierto? Entonces muchas veces nos gusta escoger el lugar a nosotros y vamos a lugares o nos exponemos a situaciones que el Espíritu Santo no quiere que vayamos. Y ahí se va directo a la derrota. Entonces tratemos de dejar guiados por el Espíritu, que Él nos guíe y que Él nos lleve a los lugares para ser tentados. Porque de que vamos a ser tentados lo tenemos que hacer, ya lo estamos estudiando en la semana, ¿cierto? Por algo la lección del martes hablaba de las tentaciones de Cristo y ha hablado, ¿cierto?, sobre el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ¿cierto? Y todo lo que estamos estudiando esta semana. Entonces, puede que haya negocios, puede que haya amistades que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, y en ese sentido el Señor va a ser claro y tal vez sea mucho mejor cortarlo. Entonces, el Padre Nuestro dice, no nos metas en tentación, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que tener claro de no meterme en tentación, que el Espíritu lo escoja. Ahora, cuando estudiamos las tentaciones, que obviamente hoy día vamos a alcanzar un poquitito nomás, no vamos a alcanzar a hablar todo, pero podemos decir que estas tres tentaciones resumen todo, y eso lo dice el deseo a toda la gente, y es súper importante entender esto, porque son también tentaciones que vamos a ver en nuestra vida, no en el nivel del Señor, pero sí, cierto, con nuestras tendencias, vamos a vernos puestos a las mismas tentaciones. Muchos consideran este conflicto entre Cristo y Satanás como si no tuviese importancia para su vida propia o para su propia vida, y para ellos tiene poco interés. Pero esta controversia se repite en el dominio de todo corazón humano. Nunca sale uno de las filas del mal para entrar en el servicio de Dios sin arrostrar los asaltos de Satanás. Las seducciones que Cristo resistió son las mismas que nosotros encontramos tan difíciles de resistir. Le fueron infligidas en un grado tanto mayor cuanto más elevado su carácter que el nuestro. Y en ese sentido, yo creo que ni siquiera alcanzamos a entender bien esto, porque obviamente su carácter era un carácter, ¿cierto? El carácter del Señor. Pero las tentaciones fueron mucho más grandes que las que nosotros nos cuesta tanto resistir. Cristo resistió la prueba del apetito, del amor al mundo y del amor a la ostentación que conduce a la presunción. Estas fueron las tentaciones que vencieron a Adán y Eva y que tan fácilmente nos vencen a nosotros. Y así es. La prueba del apetito. En eso se prueba el apetito y las pasiones, ¿cierto? Yo no creo que ninguno de nosotros, por más que haya hecho un gran ayuno, haya hecho un ayuno 40 días, ¿cierto? 40 días, 40 noches. El nivel de hambre, ¿cierto? Y de debilidad que podía haberse encontrado no mermaron su fuerza espiritual. Pero Dios tenía que, en Jesús, ser nuestro ejemplo, y por eso lo llevó al límite de resistir esta tentación. Por lo tanto, no tenemos excusa. La ostentación que conduce a la presunción, es tan fácil pecar de presunción, como decíamos, como pretender que sin orar y sin estudiar su palabra vamos a resistir las tentaciones o que vamos a tener una vida de comunión con Dios. Eso es presunción. Y hay tantas formas de presunción. Si ustedes estudian, a veces uno no encuentra mucho en sí con la palabra presunción en la Biblia, pero si empiezan a estudiar, ¿cierto?, del comentario bíblico adventista, del comentario de Ellen White, y de lo que significa el concepto de presunción, ustedes van a encontrar mucho material y van a ver que se puede encontrar de diversas formas y en una forma muy grande, y es todo un tema para estudiar, para no pecar de presunción. Y precisamente hoy hablábamos en una reunión en mi lugar de trabajo, que siempre los miércoles estudiamos en la tarde, con respecto a la tercera tentación, que al menos como la menciona Mateo. Personas, ¿cierto?, que por tener una posición en el mundo se venden al enemigo y aceptan ese trato que le ofreció a Jesús. Entonces, transan y venden, y se venden. Entonces, pero por otro lado, en esa tentación, aunque no la vamos a estudiar hoy, está el evitar mi misión. ¿Por qué? Porque hacer el camino corto
que era lo que le ofrecía el diablo a Jesús, era no pasar por la cruz. Y cada uno tiene que llevar su cruz, ¿cierto? La cruz de Jesús fue de Jesús, pero el Señor dice, si quieren venir en pos de mí, nieguense a sí mismo, tome su cruz, la cruz tuya, y sígame. Entonces, evitar mi misión. Pero si evito mi misión, ¿cierto? No voy a forjar, ¿cierto? O Dios no va a forjar mi carácter para la vida eterna. Son mucho más profundas, ¿cierto? De lo que estamos hablando en estas par de ideas, pero es por ahí va el poder comprender las tentaciones. Jesús tuvo una desventaja con respecto a Adán. Ahí está en rojo, dice, durante 4000 años la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral. Y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. Únicamente así podía rescatar al hombre en la profundidad de su degradación. Si ustedes se fijan, cuando cayó Eva, cuando cayó Adán, no había más seres creados. Aquí Jesús tenía todo en contra y resistió. Estaba en el peor imperio de la historia, el imperio romano, con toda la gente en contra, y estuvo claramente en desventaja, pero igual triunfó. Y así entonces volvemos a la primera tentación. Entonces, ¿cuál fue la tentación? Le dijo el diablo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, Dios permitió que se llegara un hambre irresistible prácticamente, pero él la resistió. Por lo tanto, no hay excusa para la derrota. No hay una excusa que digamos la tentación es muy fuerte. Entonces, hay una idea que se menciona mucho que tiene que ver con la autojustificación. Entonces, cuando nos autojustificamos para las tentaciones, es el camino a la derrota. 1 Corintios 10:13 es un versículo súper conocido, nos dice, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable, y pueden ustedes confiar en Dios que no los dejará sufrir pruebas más duras de las que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Bueno, aquí está, ¿cierto? En otra versión que queda en un español, en un castellano, ¿cierto? Súper entendible, este versículo, y lo conocemos. Entonces ahora yo no sé si usted tiene la fe para creer que lo que dice este versículo es verdad. Porque de eso se trata la fe, ¿cierto? Creer que la palabra de Dios es cierta y es viva. Entonces, ¿qué nos dice? Que Dios no permitirá sufrir pruebas más duras de lo que se puede soportar, porque dará juntamente con la prueba la salida. ¿Cierto? Porque Él va a dar la fuerza y Él se fortalece en la debilidad. Y tenemos que entender también que cada pecado es decisión nuestra. Nadie nos obliga. Entonces uno escoge el pecar o el no pecar. Y muestra nuestra falta de convicción de permanecer en Cristo. La permanencia en Cristo es un tema, lo podemos estudiar, ¿cierto? Está también dentro de nuestras creencias fundamentales, el crecer, el permanecer y el crecer, mediante la relación con Dios. Y en la relación con Dios, cuando el Espíritu Santo está en mí, me lleva a conocer más a Cristo. Y esa es la relación. Y ahí si permanezco, para Dios es una persona perfecta. Perfecta porque va a seguir creciendo en su relación con Dios cada día más. Y va a estar como mirando a Jesús siempre. Y también siempre se dice, ¿cierto? Y si se cae abogado tenemos. Y así lo dice la Biblia, aunque Dios siempre quiere que seamos victoriosos y Él nos dice que nos puede dar siempre la salida. En el contexto de la tentación de Jesús, fue tremendo porque el engaño fue que precisamente el diablo no llegó como el diablo, sino que se presentó como un ángel del cielo. Miren, leamos esta cita del deseado de toda la gente, página 93, dice, como en contestación a las oraciones del Salvador se le presentó un ser que parecía un ángel del cielo. Recordemos que Jesús estaba orando, siempre estaba ayunando, estaba orando. Entonces como que venía la respuesta del cielo. Imagínense, se le apareció un ángel, ¿cierto? Aseveró haber sido comisionado por Dios para declarar que el ayuno de Cristo había terminado. El Salvador se hallaba debilitado por el hambre y deseaba con vehemencia alimentos cuando Satanás se le apareció repentinamente
y señalando las piedras que estaban esparcidas por el desierto y que tenían la apariencia de panes, el tentador dijo, si eres hijo de Dios, di que esta palabra se hagan pan. Entonces ahí, en esa palabra, obviamente estaba lo que le causó de inmediato a Jesús, tiene que haberle llamado la atención. Recordemos que Jesús tuvo que ir descubriendo en su vida, ¿cierto?, quién era. Él no usó su divinidad nunca. Hasta este momento él nunca había hecho un milagro, de lo que sabemos, ¿cierto? Y así lo dice también el toda la gente. Entonces era la duda, si eres el Hijo de Dios, porque si él hubiese tenido memoria de su vida anterior, ¿cierto? En la eternidad, no era tentación, ¿cierto? Entonces, tremenda esa idea que estamos conversando. Entonces, aunque se presentó como ángel de luz, delataban su carácter estas primeras palabras, si eres hijo de Dios. En ellas se insinuaba la desconfianza. Si Jesús hubiese hecho lo que Satanás sugería, habría aceptado la duda. Y también así a veces, de esta idea, o sea, podemos sacar varias ideas. De partida, muchas veces nosotros la tentación va a llegar también como una nueva luz, como podemos decir. Este mensaje viene del cielo, viene comisionado, ¿cierto? Y tenemos que tener ojo, porque a veces ese mensaje, esta nueva luz, no es Dios. Y en un hijo sincero puede tomar, ¿cierto?, la batalla por un nuevo mensaje o por una nueva luz que en realidad no es de Dios. Y es tremendo. Tenemos que ser humildes para reconocer que obviamente nuestras limitaciones humanas, incluso con personas que puedan ser muy doctas, que puedan saber mucho, que puedan tener estudios, ¿cierto? Y postítulo y posgrado, puede pasar y ha pasado. Entonces, de partida, estos mensajes y estos mensajeros del cielo no siempre lo son. En segundo lugar, la duda de ser hijo de Dios también puede venir en cada uno de nosotros, así como vino con Jesús. Entonces, cuando uno tiene problemas, el diablo también viene con esa misma tentación de decirte, ¿cómo tú eres ser hijo de Dios? ¿Cómo Dios va a tener a tu hijo sufriendo así? ¿Cómo te va a tener con esta enfermedad? ¿Cómo no puedes encontrar trabajo? ¿Cómo estás tan mal? Y que era la duda que quiso poner en la cabeza de Cristo, y que Cristo no le permitió espacio a esa duda. Porque Cristo se acordaba que 40 días atrás había escuchado la voz del Padre decir, este es mi hijo amado que tengo contentamiento. Es interesante. Entonces, cuando usted esté en problemas, no dude que eres hijo de Dios, porque va a estar cayendo en la misma trampa que le puso el diablo a Jesús y que Jesús no cayó. Entonces, esta es lo que decíamos, ¿cierto? Acá en esta diapositiva decimos esa idea. Creo que lo dijimos prácticamente todo lo que está acá. Entonces, lo que sí podemos agregar, ¿cierto? Es solo que la tentación de hacerte dudar que eres hijo de Dios es porque te quiere llevar a la apostasía. Uno es un discípulo de Dios. Uno sigue a Jesús. Cuando Él te hace dudar que eres hijo de Dios, tú dudas de que tú sigues a Jesús y tú quieres seguir tu propio camino. Y cuando tú quieres seguir tu propio camino, Dios te llama, te llama, te llama, te llama, pero lo que nunca va a dejar de respetar a Dios es el libre albedrío que tanto hablamos el otro día con nuestro amigo Diego. Va a permitir, entonces en un momento, cuando en el corazón le dice, sigue tu camino. Y ahí cuando nosotros creemos que estamos haciendo bien es cuando nos vamos solos por nuestro propio camino. Entonces ya no somos como el Salmo 23, Jehová es mi pastor, ya no seguimos al pastor. Ahora somos una cabrita que se arranca por los cerros y que sigue su camino. Entonces ahí, si cae en un valle de sombra de muerte, no va a tener un pastor que la salve. Por eso es importante no dudar que uno es hijo de Dios y saber que el pastor está con su hijo en todo momento, a pesar que pase por momentos difíciles. Para Jesús tiene que haber sido duro también, ¿cierto? Como dice acá la cita, dice, ¿habría de tratar Dios a su propio hijo así? ¿Lo dejaría en el desierto con las fieras
sin alimento, sin compañía, sin consuelo, le insinúa que Dios nunca quiso que su hijo estuviese en tal estado. Si eres hijo de Dios, muéstrame tu poder, alivíate a ti mismo de esta hambre. Ordena que estas piedras se transformen en pan, ¿cierto? Lo hacía dudar, dice, ¿para qué estás pasando hambre? ¿Cierto? Ándate donde tu mamá, que te va a dar comida. Imagínense, tremenda tentación. Y así es también con nosotros, está haciendo una misión y lo hace dudar y usted dejó la misión y se fue. No digamos de la iglesia, se fue de los caminos de Dios y lo que importa acá es mi fidelidad a Dios, porque yo tengo que ser fiel a Dios. Entonces, no dudar que eres hijo de Dios. Esa es gran parte también de esta tentación, junto con las pasiones, junto con el apetito, dudar de que Dios está al control, que yo soy su hijo y que Él me cuida en todo momento. ¿Cómo respondió Jesús? Con un escrito está. Entonces, para responder con un escrito está, usted tiene que estudiar. Cuando usted tenía pruebas, si es que ya no está estudiando o si está estudiando, si le preguntan algo que nunca ha leído, ¿cómo lo va a responder? Entonces, ¿está usted leyendo la Biblia? ¿Está entendiendo lo que lee? ¿Está profundizando en los temas? ¿Está con hambre de aprender la palabra de Dios? ¿Memoriza algunos versículos o temas que pueda relacionar? Y lo otro, llevarlo a la práctica. Nosotros probablemente no respondemos como Jesús. Cuando tengo una tentación, responder en voz alta, imagínense, un escrito está. ¿Por qué no? Claro que sí. Ahora, aquí el Señor le repite las palabras que están en Deuteronomio 8:3. Él mismo las dijo. Pero cuando las dijo, ¿cierto? En este momento él sabe que están en la Biblia, ¿cierto? Pero no tiene, ¿cierto? Él dice, escrito está, no dice, yo las dije, ¿cierto? Que algo como para analizar, que tiene que ver con lo que hablábamos recién, que es medio profundo. Ahora, la respuesta está en creer lo que dice la Biblia. Porque si no creo, voy a volver como la persona que más sabe de Daniel en el mundo. No sé si ustedes saben que el mayor erudito del libro de Daniel cree que en realidad Daniel nunca existió. Entonces, él sabe mucho de Daniel, sabe mucho de unas profundidades tremendas, pero en realidad cree que Daniel nunca existió, sino que es una persona que de partida nunca estuvo en Babilonia, sino que siempre estuvo escribiendo desde judíos desde su tierra para anunciar que Antíoco Epífanes IV iba a ser el cuerno pequeño. Y cree algo que está totalmente errado y lo sabemos, incluso ni las fechas calzan para esa interpretación. Entonces, ¿de qué le sirve tanto saber de un tema si no lo pone en la práctica? Si no cree. Me ha tocado conversar con personas bastante conocidas a nivel nacional, que son religiosos y que en realidad me han dicho que no creen en Dios, de otras denominaciones, ¿cierto? Cristianas. Entonces, ¿pero cómo? Claro, pues si esto no se lleva a la práctica y es la pega, termina siendo la pega, no termina creciendo en su relación con Dios. Entonces, la respuesta está en creer que la Biblia me dice que Dios me ama más allá de lo imaginable, como Juan 3:16, ¿cierto? Y que por ese amor, como dice 1 Juan 3:1, el Padre nos llama hijos de Dios. ¿Y lo creo? Si lo creo, a ponerlo en práctica. Entonces, para Cristo, como para la santa pareja del Edén, el apetito fue la base de la primera gran tentación. Precisamente donde empezó la ruina, debe empezar la obra de nuestra redención. Donde fue la caída, empezaron las tentaciones, pero empezó el camino de triunfo del Señor Jesús que lo llevó hasta después de morir a la resurrección. Desde el tiempo de Adán hasta el de Cristo, la complacencia de los deseos propios había aumentado el poder de los apetitos y pasiones hasta que tenían un dominio casi limitado. Imagínense que eso fue hace 2000 años atrás. Si teníamos que en 4000 años había aumentado tanto, ya vemos cómo estamos hoy en día en el mundo, ¿cierto? Así los hombres se habían degradado y degenerado y por sí mismos no podían vencer. Cristo venció en favor del hombre, soportando la prueba más severa
por nuestra causa, ejerció un dominio propio más fuerte que el hambre o la misma muerte. Y esta primera victoria entrañaba otros resultados, de los cuales participan todos nuestros conflictos con las potestades de las tinieblas. Tengamos claro, sí, que su victoria es nuestra y que nosotros podemos triunfar. De todas las lecciones que se desprenden de la primera gran tentación de nuestro Señor, ninguna es más importante que la relacionada con el dominio de los apetitos y las pasiones. O sea, sabemos, ¿cierto? No dudar que soy hijo de Dios. ¿Cierto? Que es muy importante en esta tentación. Entender, ¿cierto? Que viene un mensaje del cielo no siempre viene de Dios. Pero lo más importante de esta tentación es el dominio del apetito y las pasiones. En todas las edades, las tentaciones atrayentes para la naturaleza física han sido las más eficaces para corromper y degradar a la humanidad. Ya lo vimos y lo que pasa, ¿cierto? Que en la lección de la semana pasada, en Romanos 1, cómo, ¿cierto? Yéndose en rebelión contra Dios, se empieza a profundizar a otros niveles, ¿cierto? Mucho más grandes, como lo señala ese capítulo. Mediante la intemperancia, Satanás obra para destruir las facultades mentales y morales que Dios dio al hombre como un don inapreciable. Así viene a ser imposible para los hombres apreciar las cosas de valor eterno. Mediante las complacencias de los sentidos, Satanás trata de borrar del alma todo vestigio de la semejanza divina. Importante mensaje. Considere al Salvador en el desierto de la tentación todo aquel que lucha contra el poder del apetito. Véale en su agonía sobre la cruz cuando exclamó: sed tengo. Él padeció todo lo que nos puede tocar sufrir. Su victoria es nuestra. Quedémonos con ese mensaje.